Buenas tardes, los saludo nuevamente. Mi nombre es Jaime Andrés Antolínez Báez. Soy estudiante de noveno semestre de Medicina en la Universidad del Rosario y tutor par de la asignatura Medicina Translacional en Supervisión del Centro de Estudios Autoinmunes de nuestra universidad. El tema a tratar hoy es tautología autoinmune. Para el desarrollo de esta presentación consideré importante tratar cuatro puntos importantes. El primero pues es pasar por una serie de bibliografía recomendada. El segundo es retomar aquellos conceptos de las clases de inmunología respecto a la tolerancia inmunológica. El tercer punto es el concepto de autoinmunidad y el cuarto punto es la tautología autoinmune. El artículo recomendado para el estudio de esta sesión es este artículo que se llama The Autoimmune Tautology, escrito por nuestro docente Juan Manuel Anaya, que logra establecer de forma clara y concisa, digamos, los puntos más importantes de la tautología autoinmune. Pasando ya por la tolerancia inmunológica, definimos la tolerancia inmunológica como la ausencia de una respuesta inmune frente a la presentación antigénica. Sin embargo, pues es importante que recordemos que existen ciertos tipos de antígenos en función de su respuesta. Van a estar los inmunogénicos, que son aquellos que desencadenan pues una respuesta inmune, los tolerogénicos que no van a desencadenar una respuesta inmune y aquellos que producen una respuesta de tolerancia ignorancia inmunológica, que básicamente son aquellos que no van a presentar ningún proceso de reconocimiento o de proliferación y diferenciación de linfocitos. En cuanto a los mecanismos de la tolerancia inmunológica, tenemos dos mecanismos principales. El primero es la tolerancia central y el segundo es la tolerancia periférica. En cuanto a la tolerancia central, está dada en órganos linfoides primarios como lo son el timo y la médula ósea. En este órgano, especialmente en el timo, los linfocitos son capaces de reconocer cualquier tipo de antígenos, ya sean propios, ya sean externos, pero todo va a depender de qué tan afines son a los antígenos propios. Entonces, va a haber una presentación que está regulada pues, por el complejo mayor de histocompatibilidad, por una proteína que por sus siglas en inglés vamos a conocer como AIRE, que es Autoimmune Regulator. Y si estas células son muy afines a estos antígenos propios, van a entrar en dos procesos que son la selección negativa, mediada por señalización celular, que lleva a apoptosis. Básicamente esto es lo que recordamos en nuestras clases de histología con el doctor Cediel, cuando él decía que el timo le daba la orden al linfocito de suicidarse, por así decirlo, cuando son muy afines a antígenos propios, o por otro lado, pueden transformarse en linfocitos T reguladores que van a mediar procesos en la periferia. Esto de qué depende uno de lo otro aún es desconocido, sin embargo, pues se ha evidenciado que existen estas dos respuestas. Ahora, en cuanto a los mecanismos periféricos, es importante que recordemos que suceden en condiciones de normalidad. Entonces, usaré mi láser. Aquí tenemos una célula presentadora de antígenos. Aquí tenemos un linfocito. Aquí tenemos el receptor de linfocitos T y aquí tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, es muy importante que, digamos, para llegar a esta proliferación, diferenciación y una consecuente respuesta inmune, tengamos dos estímulos. El primero, evidentemente, está dado por el reconocimiento antigénico, pero el segundo es un coestímulo dado por esta proteína que vemos acá, que es B7 de la célula presentadora de antígenos, que se une con el CD28 del linfocito. Estos dos estímulos son los que van a lograr que se llegue a una proliferación y una diferenciación de estas células. Si no están, no se puede llegar a este punto. Y básicamente ese es el fundamento del principal mecanismo, que es la anergia, donde no hay un coestímulo, dado que estas células cuando reconocen, estas células presentadoras de antígenos, cuando presentan antígenos propios, si bien no están en reposo, sino que son silentes, porque son células que vamos a encontrar en todos los tejidos y ellas pues conviven con estos antígenos, entonces no van a presentar un adecuado coestímulo, lo que no va a llevar una respuesta funcional. Estos linfocitos van a quedar sin función alguna. El otro mecanismo que lo vamos a revisar ahorita es la supresión mediada por linfocitos T reguladores y el último es la apoptosis. Entonces, pues la anergia, como les venía comentando, pues se da básicamente es por la ausencia del coestímulo. Sin embargo, pues también puede darse otro mecanismo que es que el linfocito exprese estos receptores inhibidores del B7, como lo es el CTLA4, que lleven, digamos, a esta funcionalidad, a esta disfunción de, digamos, de estas células inmunes.
Ahora, los procesos mediados de linfocitos por linfocitos T reguladores, pues recordemos, los linfocitos T reguladores básicamente son linfocitos TCD4 positivos que van a expresar una mayor cantidad de CD25 y FOXP3. Entonces, estos linfocitos, si bien van a ser muy dependientes de la función y de los estímulos dados por la interleuquina 2, que en algunos libros podemos encontrar que son interleuquinas proinflamatorias. Sin embargo, pues ahí entramos en una contrariedad porque el mantenimiento de las funciones de estos linfocitos va a depender mucho de esta interleuquina. Y esto va a ser muy importante para entender uno de los mecanismos mediante los cuales los linfocitos T reguladores suprimen esa respuesta inmune, ya que pueden hacerlo por producción de citoquinas antiinflamatorias, como lo son la interleuquina 10, por expresión del CTLA4, que se encarga de inhibir los estímulos del B7, como vemos acá, y finalmente por consumo precisamente de esta interleuquina 2, ya que pues, es necesaria para el mantenimiento de sus funciones y al consumirse pues no vamos a estimular una respuesta inmune. Finalmente, pues entramos al mecanismo de lesión, que es básicamente la apoptosis. Retomando lo que sucedería en una condición de normalidad, pues aquí tenemos una célula presentadora de antígenos, el linfocito, tenemos una presentación antigénica y tenemos un coestímulo que lleva básicamente a lo siguiente, y es que esta presentación antigénica promueve la presentación de ciertos factores proapoptóticos. Estos factores proapoptóticos se van a ver inhibidos o se van a ver contrarrestados por la acción de precisamente esta coestimulación adecuada que lleva a la producción de proteínas antiapoptóticas que no permiten que estas proteínas pasen al microsoma y liberen las enzimas microsomales que se encarguen de activar las caspasas. Por eso, al inhibir este proceso de acá, se estimula la proliferación y diferenciación de los linfocitos T. Ahora, como veíamos en los casos de los antígenos propios, estas células no van a presentar, si bien un adecuado coestímulo, lo que va a llevar a que estas proteínas proapoptóticas no se vean contrarrestadas por los efectos de las proteínas antiapoptóticas y finalmente culminen en apoptosis. Lo otro es que si bien esta presentación antigénica podría hasta cierto punto promover esa proliferación de linfocitos T, sin embargo, cuando se da esta presentación de antígenos propios, estos linfocitos podrían presentar receptores con el FAS ligando que por efectos de señalización celular culminarían en apoptosis. Bueno, pasamos ahora con lo que es el concepto de autoinmunidad y aquí haciendo énfasis en la fisiopatología. Esto es algo que podemos ver en general en la mayoría de las enfermedades autoinmunes y es que hay 4 fases en la fisiopatología donde nos encontramos con factores hereditarios, de ecología autoinmune, que nos llevan a un estadio preclínico y van a llevar a una expresión fenotípica de la enfermedad autoinmune. Entonces, pues en los factores hereditarios podemos encontrar factores genéticos, epigenéticos. En la ecología autoinmune podemos encontrar ciertos patógenos, ciertos factores del ambiente, pues digamos en consecuencia con el género del paciente, que van a llevar a un estado preclínico donde hay un desbalance de estos autoanticuerpos y de las citoquinas proinflamatorias que finalmente desencadenan a una presentación fenotípica de estas enfermedades en nuestros pacientes. Y esto es algo que precisamente, pues como les venía diciendo, se puede presentar en la mayoría de las enfermedades autoinmunes y que nos va a llevar al siguiente concepto que es la tautología autoinmune. Y es que la tautología autoinmune es el hecho de que las enfermedades autoinmunes comparten ciertas características clínicas, factores genéticos y mecanismos fisiopatológicos que harían, digamos, o propondrían la idea de que estas enfermedades tienen un origen común. Aquí, digamos, en el artículo que les referencié al principio, se encuentran los principales puntos a tener en cuenta en tautología autoinmune, sin embargo, los vamos a revisar uno por uno. El primero es el género y básicamente se ha encontrado que las enfermedades autoinmunes tienen una prevalencia del 5% en la población general y que de ese 5%, el 80% de los casos corresponde con mujeres. Adicionalmente, ser mujer va a predisponer algo que conocemos como poliautoinmunidad, que estaremos revisando más adelante y en otras presentaciones. Y pues, digamos, aquí les traigo un abrebocas de lo que es precisamente esta poliautoinmunidad y es que es la presencia de más de una enfermedad autoinmune en un mismo paciente.
Si tenemos más de 3 enfermedades, lo conocemos como síndrome autoinmune múltiple. Se observa más o menos en el 34.4% de los pacientes con enfermedades autoinmunes que tengan más de una enfermedad autoinmune, y la principal asociación es la enfermedad tiroidea autoinmune con el síndrome de Sjögren. Ahora, pues es importante que diferenciemos esta poliautoinmunidad de la sobreagregación, y es que la poliautoinmunidad es el conjunto de una o dos enfermedades que cumplen a cabalidad, o sea, la totalidad de los criterios diagnósticos validados para cada una de las enfermedades autoinmunes que probablemente estaremos revisando con el tiempo. La sobreagregación es cuando se junta pues una enfermedad autoinmune con otra entidad que no cumple la totalidad de estos criterios. En cuanto a la genética, pues tenemos que el peso genético en enfermedades autoinmunes se mide en función de la concordancia, que es la presencia de un mismo rasgo o enfermedad en gemelos monocigóticos, o en función de la agregación, que es básicamente un índice que compara la frecuencia de la enfermedad en familiares no gemelos sobre la frecuencia de la enfermedad en la población general. Es decir, cuando estos valores superan a un valor mayor a la unidad, al 1, encontramos que hay como un clúster familiar de la enfermedad. Básicamente, la agregación familiar, como les venía diciendo, es una mayor frecuencia de las enfermedades autoinmunes en familiares respecto a la población general. Es decir, que si hacemos estadísticamente, estimamos, digamos, la frecuencia o la prevalencia de estas enfermedades en una familia, vamos a encontrar que es mucho mayor respecto a los estudios que hay en población general. Cuando encontramos diversas enfermedades autoinmunes en miembros de un núcleo familiar, lo llamamos autoinmunidad familiar. Si es una misma enfermedad autoinmune en varios familiares, es la que conocemos como enfermedad autoinmune familiar. Pasando por otro punto, pues está la ecología, y es que se ha encontrado que en la mayoría, y si no en todas las enfermedades autoinmunes, el peso de la ecología autoinmune es muy importante, y es básicamente el resultado de la interacción de factores individuales con factores medioambientales. A nivel general, en las enfermedades autoinmunes se ha encontrado que ciertas infecciones como el citomegalovirus, el herpes virus, el Epstein-Barr, el cigarrillo, el consumo de cigarrillo y la exposición a solventes orgánicos como lo son los pesticidas pueden llevar a la presentación de diversas enfermedades autoinmunes, lo que llevaría a una característica más que se comparte en estas enfermedades. Y aquí pues está una tabla que resume la generalidad de lo que les venía diciendo. Eso pues es una tabla donde encontramos aquí precisamente esa predominancia en el género femenino, los fenotipos que se comparten, la poliautoinmunidad, la agregación familiar, una fisiopatología similar, la ecología autoinmune, que se ve que es que tiene un peso muy importante en todas las enfermedades, y que se han logrado identificar ciertos factores que suponen un factor de riesgo medioambiental para la mayoría de enfermedades autoinmunes, factores genéticos en común, y que primordialmente se usan los mismos tratamientos, tanto biológicos como no biológicos, en el abordaje terapéutico de estos pacientes. Y eso sería todo por hoy. Espero, pues digamos, que les haya gustado la presentación, y quedo muy atento a las dudas que tengan. Que pasen una linda tarde.